Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Daniel Steven Perdomo Tarazona. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Vivo en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Actualmente estoy cursando quinto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Tengo 20 años. Me interesa la asignatura de diseño de bases de datos porque considero que es fundamental para mi formación como ingeniero de sistemas. Me llama mucho la atención aprender a organizar, estructurar y administrar la información de manera eficiente, comprendiendo así cómo se relacionan los datos, cómo diseñar bases de datos que sean seguras, escalables y útiles para diferentes tipos de aplicaciones. Además, quiero fortalecer mis conocimientos de este campo porque sé que las bases de datos son una parte esencial del desarrollo de software y tienen una gran importancia en el mundo laboral. Mi motivación es aprender a adquirir nuevas habilidades, a aprender esa asignatura y aprovechar esa asignatura para seguir creciendo como futuro profesional en ingeniería de sistemas. Ya para entrar en calor, les voy a explicar en qué consiste esa línea de tiempo de la evolución histórica de la base de datos. En esta línea de tiempo podemos observar la evolución de las bases de datos desde los años 60 hasta la actualidad. En los años 60 aparecieron las bases de datos jerárquicas y de red. La información se organizaba de forma rígida como un árbol. Había datos principales y datos dependientes. Eran útiles, pero difíciles de modificar cuando cambiaban las necesidades de una empresa. En 1970, Edgar Cote propuso el modelo relacional. Este fue un cambio muy importante porque permitió organizar los datos en tablas relacionadas entre sí. Usando filas y columnas, este modelo facilitó la consulta y la administración de la información. Durante los años 80 y 90 se popularizaron los sistemas gestores de bases de datos y el lenguaje MySQL o SQL. Herramientas como Oracle, DB2 y SQL Server permitieron a las organizaciones almacenar, consultar y actualizar grandes cantidades de información de una forma más segura y ordenada. En los años 2000, con el crecimiento del Internet, las aplicaciones web y las redes sociales aumentaron enormemente la cantidad de datos. Por eso surgieron soluciones distribuidas y escalables capaces de manejar la información en diferentes servidores y atender a muchos usuarios al mismo tiempo. En los años 2010 tomaron fuerza las bases de datos NoSQL y los servicios de la nube. Las bases de datos NoSQL permiten trabajar con información más flexible, como documentos, publicaciones, imágenes y registros de redes sociales o datos de aplicaciones móviles, como por ejemplo, el ejemplo más claro es MongoDB. Finalmente, en los años 2020 hasta el día de hoy, las bases de datos se relacionan con inteligencia artificial, las, los análisis en tiempo real, la automatización y ciberseguridad. Actualmente no solo se almacenan datos, también se analizan para apoyar decisiones en empresas, hospitales, bancos, universidades y aplicaciones digitales. En conclusión, la evolución de las bases de datos muestra el paso de estructuras rígidas a sistemas inteligentes, escalables y conectados, capaces de transformar
grandes cantidades de datos en información útil. Y ya, y pasando al siguiente punto, vamos a explicar los conceptos seleccionados de obviamente, la lectura que es. Primero, que es tabla o entidad. Podemos explicarlo como el lugar principal donde se guarda la información agrupada sobre un mismo tema. Es decir, si lo imaginas en la vida real, es como una hoja de cálculo gigante. Por ejemplo, en una base de datos de una universidad, habría una tabla exclusiva para guardar la información de los estudiantes y por otra separada para las materias. Dos, atributos o campos. Son las características y o detalles específicos que queremos guardar sobre esa entidad. En tu video, en nuestro video, podemos decir que son como las columnas de esa tabla. Si seguimos con el ejemplo de la tabla de estudiantes, los atributos serían el nombre, el número de identificación, la fecha de nacimiento y el correo electrónico. La clave primaria, que es primary key, es el identificador único que se le asigna a cada registro dentro de una tabla para que no se confunda con ningún otro. Puede explicar que es como la huella dactilar de los datos. Por ejemplo, aunque existan dos estudiantes con el mismo nombre y apellido, su número de cédula será distinto, es decir, asegurando que la base de datos sepa exactamente quién es quién. Ya para seguir con el otro punto de tendencias, les vamos a explicar los puntos más importantes de tendencias y perspectivas de las bases de datos. Bases de datos vectoriales, que es el motor de la inteligencia artificial. Es la tendencia más fuerte en la actualidad. Estas bases no guardan texto normal, sino vectores matemáticos. Son las que permiten que las inteligencias artificiales como ChatGPT entiendan el contexto, que encuentren información al instante, bases de datos autónomas. Gracias al aprendizaje automático, que es el Machine Learning, las bases de datos modernas se autorreparan, se optimizan su velocidad y se actualizan solas. El sistema hace que el mantenimiento rutinario sea sin intervención humana. Los modelos serverless sin servidor. En lugar de pagar por mantener un servidor encendido 24/7, las bases de los datos de la nube ahora escalan automáticamente. Las empresas solo pagan por los milisegundos exactos en que se realizan una consulta. New SQL es la combinación perfecta de dos mundos. Busca mantener la estructura confiable de las tablas clásicas SQL, pero con la velocidad y flexibilidad masiva de las bases de datos modernas NoSQL. Las herramientas actuales para la gestión y el desarrollo. Ahí vamos a explicar cuáles son. Primero, los reyes relacionales PostgreSQL y MySQL siguen siendo los motores más utilizados por los desarrolladores por ser robustos y de código abierto. A nivel empresarial mandan Oracle y Microsoft SQL Server. Los líderes NoSQL, MongoDB. Es la herramienta principal para aplicaciones web modernas, es decir, guarda datos como documentos flexibles y redes. Se usa cuando se necesita una velocidad extrema. Gestión en la nube cloud. La administración hoy en día hace
se hace directamente en plataformas como Amazon RDS, Google Cloud, SQL y Microsoft Azure, y facilitan montar una base de datos con un par de clics. Gestión para la inteligencia artificial. Herramientas emergentes como Pinecone y Minbus son las que están utilizando actualmente los desarrolladores para crear aplicaciones con inteligencia artificial. Un ejemplo de utilización BD es el siguiente: compra de boletos para un concierto en Bogotá. Para que el sistema funcione sin errores, la base de datos relacional divide la información en tablas que se conectan entre sí. Tabla uno, usuarios, ID de usuario 001, clave primaria, mi nombre y mi correo. Tabla 2, eventos, ID evento 999, clave primaria, ciudad, Bogotá, fecha, finales de agosto del 2026. Tabla 3, asientos, ID del asiento A15, clave primaria. ID del evento 999. Se conecta con la tabla 2. Estado disponible, ocupado. Cuando entras a la página web y seleccionas el asiento A15 para el concierto, ocurren tres cosas en milisegundos gracias a la base de datos. Consulta. El sistema verifica en la tabla 3 si el estado del asiento es disponible. Relación. Conecta su ID de usuario con ese ID de asiento específico. Bloqueo transacción. Bloquea el estado del asiento ocupado. Esto garantiza que si otra persona en el país intenta comprar el mismo asiento al mismo tiempo, el sistema se lo va a impedir porque la base de datos ya registró su compra. Las conclusiones. Se fortaleció el interés por el diseño de bases de datos, comprendiendo su importancia para organizar, administrar y relacionar información de manera eficiente dentro de los sistemas de información. 2. La actividad permitió identificar la relación entre la formación académica y el entorno laboral, especialmente en el área de programación, donde los conocimientos adquiridos en ingeniería de sistemas pueden aplicarse para resolver problemas reales. 3. Se reconoció la importancia del aprendizaje continuo en el área tecnológica, debido a que un profesional de sistemas debe mantenerse actualizado y desarrollar constantemente nuevas habilidades para responder a los retos del sector. 4. La experiencia laboral como programador junior ha permitido fortalecer competencias profesionales, entre ellas el análisis, la lógica de programación, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la responsabilidad. 5. El desarrollo del trabajo permitió establecer una mayor proyección profesional, reafirmando que la motivación por continuar la formación en ingeniería de sistemas y adquirir los conocimientos necesarios para desempeñarse exitosamente en el campo de las tecnologías de la información. No siendo más, me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Daniel Steven Perdomo Tarazona y que tengan una feliz noche.